La grieta en la copa de cristal tenía exactamente el grosor de un cabello. Y Ruby Ale fue la única persona en todo el salón Belcourt que la vio. No vio el piano que sonaba suave en la esquina. No vio el olor a mantequilla dorada y tomillo que llegaba desde la cocina. No vio la primera nieve del invierno cayendo sobre las ventanas de Beacon Hill. Solo vio esa grieta, tan fina que era casi invisible. Una grieta que otras 20 personas habían tocado y vuelto a dejar sin notar nada. Pero Ruby notaba las cosas que todos los demás pasaban por alto. Porque así había aprendido a sobrevivir una mujer de 26 años, huérfana desde joven, que trabajaba 2 turnos al día para sostener a un hermano pequeño con un problema en el corazón. Ver todo. Y jamás poder hablar. En el bolsillo desgastado de su delantal, Ruby guardaba un pañuelo de lino bordado con la letra R. Era lo único que le quedaba de la madre que había enterrado. Aquella noche, un hombre callado llamado Auguste Fenn llevó a su madre al restaurante, tal como hacía todos los viernes. Ella tenía 71 años, había sido profesora de piano, y ahora se hundía cada vez más en la neblina blanca del Alzheimer. Auguste tenía 34, hombros anchos, ojos del gris frío del acero. Y todo el elegante salón se quedó en silencio cuando él entró. Aunque nadie se atrevía a decir en voz alta quién era en realidad ese hombre de voz suave. Después llegó Cordelia Whitlock. Una mujer de 48 años, envuelta en un abrigo de bisón color crema, el cabello platinado peinado en rizos duros, con gafas de diseñador subidas sobre la cabeza aunque ya había caído la noche. Una mujer acostumbrada a que el mundo entero se doblara ante ella. No sabía quién era el hombre callado, y tampoco le importaba saberlo. Porque si le hubiera importado, tal vez no habría lanzado el brazo para empujar a una anciana confundida que se había acercado demasiado a su mesa. La empujó con tanta fuerza que la anciana se tambaleó hacia un lado y cayó justo hacia la pobre mesera que estaba más cerca. El músico en el rincón todavía se dejaba llevar por el movimiento lento de un nocturno, y la música ni siquiera había alcanzado a darse cuenta de lo que pasaba, cuando ambas mujeres ya estaban en el suelo de mármol. Lo que Cordelia Whitlock no entendía, lo que todo el salón estaba a punto de entender, era que la mujer frágil que acababa de derribar era la madre de Auguste Fenn. Y el ajuste de cuentas, según se supo después, no tardaría en llegar. Si crees que la dignidad de una persona jamás se mide por el dinero que tiene en su cuenta, dale like y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla esta noche. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las historias que tocan el corazón cada semana. Y ahora ponte cómodo, porque la historia apenas empieza. 6 horas antes de que ese piso de granito fuera testigo de algo que nadie pudo haber imaginado, Ruby Ale entró por la puerta trasera del salón Belcourt, viniendo del callejón cubierto de nieve, donde el calor del extractor de la cocina se deshacía en el aire frío en delgados hilos de humo blanco. Llegó 20 minutos antes, como hacía en cada turno, porque 20 minutos era el tiempo justo para que alguien como ella nunca pareciera apurada. Ruby había aprendido hace mucho que la mejor mesera era aquella a la que los clientes nunca tenían que notar. Colgó su abrigo delgado en un gancho del vestidor estrecho, se ató el cabello castaño rojizo en la nuca, se puso el delantal negro cuyos bordes ya empezaban a deshilacharse, y se quedó frente al espejo empañado el tiempo justo para asegurarse de que ningún pliegue en su cuello la delatara. En el bolsillo del delantal, el pañuelo de lino descansaba en su sitio de siempre, un pequeño peso que solo ella sabía que estaba ahí. Afuera, el comedor principal se preparaba para el viernes por la noche, y Ruby entró en ese orden silencioso que conocía de memoria, ritmo por ritmo, el sonido de los cuchillos y tenedores de plata alineándose con precisión, el sonido de las servilletas de lino doblándose en triángulos de bordes filosos, la luz eléctrica de las velas brillando sobre copas de cristal pulidas hasta volverse casi invisibles. Comenzó su trabajo en su sección asignada, limpiando cada copa con un paño sin pelusa, sosteniéndola bajo la luz para buscar manchas de agua. Y fue haciendo eso que sus ojos se detuvieron medio segundo más de lo normal en una copa de la mesa número 9. Pero el gerente, Ted Morrow, la llamó desde el mostrador y la arrancó de sus pensamientos antes de que pudiera pensar en algo más. Ted tenía 50 años y la cara de alguien que se había pasado la vida entera calmando clientes difíciles y escondiendo su propio cansancio. Esa noche estaba más tenso de lo habitual, pasando el dedo sobre el libro de reservas como si los nombres ahí dentro fueran un problema sin solución. Le advirtió sobre un cliente habitual que llegaría a las 8. Un cliente especial, le recalcó en una voz tan baja que Ruby tuvo que inclinarse para escucharlo.
Un caballero que siempre se sentaba en la mesa número 9, que siempre venía con su madre anciana, y que siempre necesitaba ser atendido con absoluta discreción. Sin preguntas, sin insistencia, solo silencio y cuidado. Ruby asintió, memorizó las instrucciones, y no preguntó nada más. Porque no preguntar nada más era la primera habilidad que se había entrenado a dominar en este oficio. El comedor se fue calentando poco a poco mientras los primeros invitados entraban desde la nieve, trayendo consigo el frío pegado a los hombros y el aroma del perfume mezclado con el vino. Y Ruby se movía entre ellos como una sombra útil, sirviendo agua, cambiando platos, recogiendo una servilleta caída antes de que el cliente notara que se le había caído. Veía todo lo que los demás pasaban por alto. Al hombre de la mesa 4 que miraba su reloj sin parar porque esperaba un mensaje que nunca llegaba. A la pareja de la mesa 7, sentada en ese silencio de dos personas que ya se quedaron sin nada que decirse. A la mujer de la mesa 12 que se tocaba el cuello cada vez que sentía ansiedad. Y a un niño de unos 5 años, sentado con sus padres cerca de la ventana, dibujando círculos invisibles en la mesa con un dedito. Ruby registraba todo sin proponérselo, porque para ella observar no era una elección, sino un hábito enterrado muy hondo. Una manera de mantenerse siempre medio paso adelante, de nunca dejar que la sorprendieran distraída, de sostenerse en ese lugar frágil entre ser útil y ser invisible que este trabajo le exigía. En algún lugar dentro de ella, una preocupación vaga por algo que había que resolver antes de fin de mes zumbaba en silencio, como la vibración de una cuerda demasiado tensa. Pero ella ya estaba acostumbrada a hundirla bajo la disciplina del turno, a no dejar que se le notara en la cara, a no dejar que le temblaran las manos. El piano en el rincón empezó a sonar cuando el músico se sentó, las primeras notas de lo que sería una larga velada. Ruby miró el reloj sobre el mostrador de la cocina, casi las 7:30, respiró suave, se enderezó el delantal y volvió al comedor. Sin saber que en menos de una hora, ese hábito suyo de ver todo la obligaría a hacer lo único que su profesión le había enseñado a nunca hacer, hablar. El descanso de Ruby llegó a las 7:40, apenas 10 minutos entre dos oleadas de clientes, y se escapó por la puerta lateral hacia el pequeño porche donde el personal solía fumar. Ella no fumaba, solo necesitaba un lugar para respirar. La nieve seguía cayendo despacio en el callejón, posándose sobre los hombros de su suéter delgado, apenas puesto encima. Sacó el teléfono del bolsillo del delantal y marcó un número que conocía mejor que su propio nombre. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz infantil respondiera del otro lado, un poco ronca, un poco cansada, pero todavía tratando de sonar alegre, con ese esfuerzo que solo saben hacer los niños obligados a crecer demasiado rápido. Y Ruby sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Ellie acababa de cumplir 12 años el otoño pasado. Aunque estaba a más de 300 kilómetros de distancia, en la casita de Vermont donde su tía anciana lo cuidaba, su voz todavía podía traer a Ruby de vuelta a lo único que se parecía a un hogar que le quedaba. Le preguntó si había cenado, si había tomado su medicina a tiempo, si se había sentido cansado al subir las escaleras hoy. Y él fue respondiendo cada pregunta, una por una, con el tono de alguien demasiado acostumbrado a que se las hicieran, y luego desvió la conversación hacia el gato callejero que rondaba el porche, hacia la tarea de matemáticas que había logrado hacer solo, sin ayuda de nadie, hacia la promesa de que se portaría bien y no haría preocupar a su tía. Ruby se recostó contra la pared fría de ladrillo, sonriendo sola en la oscuridad. Y en ese momento dejó que el recuerdo la llevara a la tarde, 2 años atrás, cuando todo cambió. Cuando su madre, una mujer delgada cuyas manos siempre estaban tibias sin importar lo brutal que fuera el invierno, tomó la mano de Ruby por última vez y le dijo, con un aliento ya demasiado débil, que pasara lo que pasara, ella tenía que sostener al niño, porque ya solo se tenían el uno al otro. Su madre no había dejado mucho atrás. Ni dinero, ni una casa de valor, solo un pañuelo de lino que ella misma había bordado con la letra R en una esquina, años atrás, cuando sus ojos todavía podían seguir el camino de la aguja con claridad. Se lo puso en la palma de la mano como quien entrega una promesa y no un simple objeto. Desde ese día, el pañuelo nunca se había separado de Ruby. Vivía en el bolsillo de su delantal a través de todos esos turnos larguísimos. Un pequeño trozo de tela que cargaba el calor de una mano que ya no estaba. Y cada vez que los dedos de Ruby rozaban el pañuelo sin querer mientras corría entre las mesas, recordaba por qué estaba ahí parada, por qué agachaba la cabeza y aguantaba,
¿Por qué aceptaba ser una sombra invisible en un salón lleno de gente que jamás la miraría dos veces? Ellie era la razón. La única razón. La razón entera. Y todo lo que Ruby hacía volvía a ese único punto, como cada arroyo encuentra su cauce. Le dijo a su hermano que trataría de visitarlo en el próximo descanso, que estaba ahorrando para que pudiera ver a un mejor médico en la ciudad. Y su voz se suavizó en esa última frase, no porque quisiera esconder nada, sino porque había cosas que una hermana mayor no quería que su hermano pequeño escuchara dentro de esa preocupación. No escuchó la puerta lateral abrirse suavemente detrás de ella. No supo que un hombre de hombros anchos había salido al porche para escapar del ruido del comedor, y estaba parado en silencio al otro extremo, también con un teléfono pegado a la oreja, para una llamada propia, lo bastante cerca como para escuchar sin querer algunas de sus últimas palabras. Lo bastante cerca como para captar el nombre de Ellie, y esa suavidad a punto de quebrarse en la voz de una hermana que trataba de sostenerse entera. El hombre no la miró, no dejó ver que había escuchado. Solo apartó el rostro con la discreción de alguien que entendía muy bien lo que era un momento privado, y por qué no debía interrumpirse. Pero algo en esa voz se le quedó grabado en la memoria. Un pequeño fragmento que más tarde recordaría, justo en el momento en que se volvería importante. Ruby se despidió de su hermano, le dijo que se acostara temprano, y se quedó un segundo más bajo la nieve que caía, respirando el frío filoso como para endurecer el caparazón que necesitaba usar antes de volver a entrar. Cuando guardó el teléfono en el bolsillo del delantal, sus dedos rozaron otra vez el pañuelo. Después empujó la puerta y volvió adentro, regresando a la persona que este mundo le permitía ser. Exactamente a las 8, la puerta principal del salón Belcourt se abrió, y algo en el ambiente cambió antes de que Ruby siquiera tuviera tiempo de mirar hacia allá. Lo notó primero a través de los demás, tal como siempre había leído el mundo, en la forma en que las conversaciones de las mesas cerca de la entrada se suavizaron a mitad de frase, en la forma en que Ted Morro soltó de golpe el libro de reservas y salió él mismo a recibir a los invitados en lugar de dejar que lo hiciera la anfitriona, en la forma en que un mesero mayor enderezó la espalda sin darse cuenta, como si alguien acabara de recordarle su postura. El hombre que entró no era grande de una manera llamativa, pero había un peso invisible en su forma de moverse, una quietud que hacía que el espacio a su alrededor pareciera ensancharse y hacerle sitio. Y Ruby entendió al instante que ese era el cliente habitual del que Ted la había advertido en aquel susurro tenso, al inicio del turno. Tenía unos 34 años, hombros anchos bajo un traje gris carbón perfectamente cortado, sin una sola arruga. Su cabello negro, con algunos hilos plateados prematuros, peinado hacia atrás con cuidado. Y sus ojos grises tenían el color frío del acero enfriado, la mirada de un hombre acostumbrado a leer cualquier lugar en los primeros segundos de entrar. Pero lo que atrajo la atención de Ruby no fue esa aura de autoridad. Fue el brazo que sostenía. Porque caminando a su lado, aferrada a su codo con ambas manos frágiles, había una anciana pequeña de cabello blanco como la nieve, recogido en un moño prolijo, con un chal de lana celeste sobre los hombros. La anciana caminaba despacio, cada paso incierto, como si el suelo bajo sus pies no fuera del todo confiable, y sus ojos recorrían el salón con la confusión suave de alguien que no está segura de dónde está, pero aún así trata de ser educada en un lugar desconocido. El hombre no mostraba ni un rastro de impaciencia. Reducía su propio paso para igualar el de su madre, inclinaba la cabeza cada vez que ella miraba hacia arriba para decir algo, y Ruby lo vio asentir con paciencia ante palabras que probablemente no seguían ninguna lógica, respondiendo con una expresión sin irritación ni vergüenza, solo con una ternura cuidada, como quien protege una vela del viento. Ted los llevó a la mesa número 9, en un rincón tranquilo con vista a la ventana cubierta de nieve, y el hombre le retiró la silla a su madre él mismo, sostuvo su codo mientras se sentaba, le acomodó el chal que se le había resbalado de un hombro con un movimiento tan suave que casi nadie lo notó, y solo entonces se sentó él en la silla de enfrente. El salón entero pareció volver a su ritmo normal, el sonido de los cubiertos, risas suaves, el piano murmurando en la esquina. Pero Ruby seguía sintiendo una capa fina de tensión flotando en el aire, la manera en que la gente se sentaba un poco más recta, bajaba la voz un poco más cerca de la mesa 9, como si todos entendieran en silencio algo sobre ese hombre sin que nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Una cautela sin forma se instaló sobre el comedor, como niebla. Ruby no sabía quién era él, y por instinto profesional no se permitió la curiosidad.
Pero no pudo evitar notar cómo la anciana, de pronto, extendía la mano sobre la mesa y tomaba la de su hijo, aferrándose con un destello de pánico como una niña perdida, y como el hombre de inmediato ponía su otra mano sobre la de ella, protegiendo sus dedos temblorosos, inclinándose para decirle algo tan bajito que la alarma en el rostro de ella se fue disolviendo hasta convertirse en una sonrisa vaga. En ese salón lleno de invitados adinerados, acostumbrados a dar órdenes y ser atendidos, la escena de aquel hombre callado calmando pacientemente a su madre anciana se sentía tan fuera de lugar que casi obligaba a la gente a apartar la mirada, porque era demasiado real en un sitio donde todo estaba arreglado. Ruby se quedó cerca del borde de su sección, todavía con la jarra de agua en la mano, y por un momento olvidó que estaba observando con ojos de mesera. En cambio, miró a ese hombre con un sentimiento que no supo nombrar. Un reconocimiento tenue de que, bajo la coraza de poder que hacía que todo el salón estuviera en guardia, había un hijo haciendo lo más simple y lo más difícil del mundo. No abandonar a la mujer que lo había traído al mundo, aunque ella estuviera olvidando poco a poco quién era él. Apenas habían terminado de pedir cuando el teléfono en el bolsillo del pecho del hombre vibró. Por la forma en que bajó la cabeza para mirar la pantalla, Ruby supo que no era una llamada que pudiera ignorar. Su mandíbula se tensó un instante, un gesto sutil, pero suficiente para que ella lo notara. No se levantó de inmediato. Primero se inclinó y le dijo unas palabras tranquilizadoras a su madre. Le dio unas palmaditas suaves en la mano, y luego recorrió con la mirada el área de servicio. Y esa mirada se detuvo en Ruby, la única persona lo bastante cerca y lo bastante atenta. Le hizo una señal suave con la cabeza, y cuando ella se acercó, él se puso de pie, bajó la voz al mínimo, y le habló con una cortesía que no solía encontrar en clientes poderosos. Le dijo que tenía que salir al vestíbulo a atender una llamada importante por unos minutos, que su madre a veces se confundía cuando la dejaban sola en un lugar concurrido, y le preguntó si podía cuidarla hasta que él regresara. Ruby asintió, dijo que con gusto lo haría, y notó un destello de duda en los ojos de él, como si pedirle a una desconocida que velara por lo más preciado que tenía fuera algo a lo que no estaba acostumbrado, algo que no hacía a la ligera. Pero luego inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento y caminó rápido hacia el vestíbulo. Ruby acercó una silla vacía a la mesa número 9, no para sentarse, porque eso no sería correcto, sino para quedarse de pie junto a ella, al alcance. Y la anciana levantó la cabeza para mirarla con ojos nublados y llenos de preguntas, y le preguntó con voz temblorosa a dónde había ido su hijo, si iba a volver. Ruby se agachó para quedar a su altura, sonrió con mucha suavidad, y le dijo que su hijo solo había salido un momento, que volvería enseguida, y que por ahora se quedara ahí tranquila, porque Ruby estaba con ella. Algo en la voz suave y sin apuro de Ruby pareció llegarle a la anciana, porque los dedos que se aferraban al borde del mantel se fueron aflojando poco a poco, y ella asintió como una niña que ha sido consolada. Luego miró a Ruby fijamente durante un largo rato antes de decirle que tenía manos como alguien que había conocido, aunque no lograba recordar quién era. Ruby no la corrigió, no la presionó con preguntas, solo le sirvió un poco más de agua tibia y dejó el vaso exactamente donde su mano pudiera alcanzarlo con facilidad. El mismo cuidado silencioso que había dado 1000 veces a 1000 clientes, aunque esta vez había algo más en ello. Algo que ya no era deber, sino algo muy parecido a la compasión. Mientras tanto, afuera en el vestíbulo, el hombre estaba de espaldas al comedor, el teléfono pegado a la oreja, sin saber que el lugar donde estaba parado era exactamente donde, apenas minutos antes, una joven le había hablado a su hermano pequeño bajo la nieve. Y todavía no había conectado en su mente que la mesera que ahora cuidaba a su madre era esa misma voz suave que había mencionado el nombre de Ellie, la que él había escuchado sin querer. Un fragmento suelto todavía en su memoria, que aún no encajaba en ningún lugar, pero que ya estaba ahí. De vuelta en la mesa 9, pasó algo inesperado, porque el músico en el rincón acababa de cambiar de melodía. Una pieza antigua, lenta y dulce, y en el instante en que las primeras notas temblaron en el aire, el rostro de la anciana cambió por completo. La confusión se disolvió como la niebla ante el sol. Sus ojos nublados se iluminaron de pronto con una luz que Ruby no le había visto antes, y se sentó más recta, la cabeza inclinada levemente hacia la música, como una flor girando hacia la luz, los labios moviéndose apenas con cada nota, como si conociera esa canción hasta el último aliento. Ruby siguió su mirada hacia el piano en el rincón, y no pudo evitar preguntarse quién había sido esa pequeña mujer que ahora olvidaba hasta el rostro de su hijo, qué clase de vida había vivido antes de que esa niebla blanca empezara a llevársela.
y en ese momento, sin darse cuenta, Ruby cruzó la línea invisible entre ser mesera y ser simplemente un ser humano que se preocupaba por otro ser humano. La anciana siguió el sonido del piano durante un largo rato. Luego se giró hacia Ruby y le dijo, con una voz de pronto tan clara y coherente que la sorprendió, que aquello era un nocturno, y que el músico estaba tocando el pasaje central demasiado rápido, el lugar donde cada nota debía dejarse sonar por sí sola antes de soltar la siguiente. Ruby le preguntó suavemente si conocía de música, y el rostro de la anciana se iluminó con un orgullo delicado mientras le contaba que había enseñado piano casi 40 años, en una salita con una ventana que daba a una hilera de arces, donde una generación de estudiantes tras otra se había sentado en su vieja banca de piano y había aprendido a convertir los puntos negros de una página en algo capaz de respirar. Le dijo que se llamaba Margaret, y repitió ese nombre 2 veces, como asegurándose a sí misma de que al menos eso todavía podía conservar. Después le contó a Ruby, a veces con claridad y a veces en fragmentos rotos, sobre las tardes en que el sol entraba oblicuo por la ventana y se posaba sobre las teclas, sobre el olor a madera y a cera de pulir, sobre cómo un niño tímido podía sentarse lleno de miedo y levantarse una hora después con la mirada completamente distinta. Ruby escuchaba sin interrumpir, sin apurarse en devolverla a la realidad como hacía tanta gente con personas como ella, solo asintiendo y haciendo las preguntas justas en el momento justo, porque entendía por instinto que lo que esa anciana necesitaba no era que la corrigieran, sino que la escucharan como a una persona cuya dignidad seguía intacta. Entonces, en medio de ese torrente de recuerdos, los ojos de Margaret se detuvieron de golpe en un punto lejano más allá de la ventana nevada, y su voz se hundió cuando dijo que una vez le había enseñado piano a una niña de deditos pequeños y un corazón demasiado grande para su cuerpo diminuto, una niña que había querido más que a todos sus demás alumnos juntos. Una hija a la que nunca había dejado de extrañar, ni un solo día. No dijo con claridad qué había pasado, y Ruby no preguntó, porque hay silencios en la historia de una persona que uno entiende que no debe invadir. La anciana solo agregó que la niña se había ido lejos hacía mucho, mucho tiempo. Tanto tiempo que a veces se preguntaba si todavía recordaba bien su rostro, o si la memoria había empezado a redibujarlo con los rasgos que ella deseaba ver. Había en su voz una tristeza tan profunda que llegaba más allá incluso de la niebla de la enfermedad, como si aquello fuera una de las últimas cosas que la enfermedad todavía no había logrado arrebatarle. Una marca demasiado honda para borrarse. Y Ruby sintió que se le cerraba la garganta, porque reconocía en el anhelo de esa desconocida un eco de su propia pérdida. El espacio vacío que deja una persona amada, y que nunca se llena del todo. Extendió la mano y la posó suavemente sobre la de Margaret, sin decir nada, porque a veces las palabras no alcanzan y un silencio compartido dice más. La anciana volvió a mirarla, los ojos húmedos de lágrimas mientras su boca todavía sonreía. Luego le apretó la mano con delicadeza y le dijo que era una chica buena, que no cualquiera se sentaría a escuchar a una vieja tonta contando historias. Ruby negó con la cabeza y le dijo que no era tonta en absoluto, que simplemente llevaba dentro toda una vida, una que no todos tenían la suerte de haber vivido. Y esas palabras parecieron tocar algo muy profundo en Margaret, porque cerró los ojos un instante, como para guardarlas a salvo. El piano seguía murmurando en el rincón, y Margaret volvió a inclinar la cabeza hacia él, sus dedos delgados moviéndose apenas sobre el mantel en un ritmo invisible, trazando teclas que solo ella podía ver, mientras Ruby permanecía ahí, cuidándola en silencio, sin saber que en pocos minutos esa frágil paz sería destrozada por alguien que nunca había aprendido a mirar a los demás como seres humanos. Esa paz empezó a resquebrajarse desde la puerta principal, donde una ráfaga de aire frío entró junto con una voz chillona que ya se había alzado antes de que su dueña terminara de pisar el comedor. Una voz hecha no para conversar, sino para dar órdenes, para obligar a todo un salón a girarse y mirar. La mujer entró como si ese restaurante hubiera sido construido únicamente para esperar su llegada. Envuelta en un costoso abrigo de visón color crema, el cabello rubio platinado fijado en rizos duros sin un solo mechón fuera de lugar, gafas de diseñador todavía sobre la cabeza, aunque afuera ya había caído la noche hacía rato y la nieve seguía bajando, un pequeño detalle que decía todo sobre una persona más acostumbrada a mostrarse que a ver con claridad. Se llamaba Cordelia Whitlock, aunque nadie en el salón lo sabía todavía. Apartó a la joven anfitriona de un manotazo, como quien espanta a una mosca, sus ojos recorriendo el comedor con la mirada posesiva de alguien que llega a inspeccionar su propia propiedad. Ted Morro salió apurado a recibirla,
con la sonrisa profesional pulida por años de práctica. Pero esa sonrisa ni siquiera terminó de formarse cuando Cordelia lo interrumpió, declarando que había reservado una mesa junto a la ventana. Una mesa específica que había dejado muy clara por teléfono, no ese rincón cualquiera donde pretendían meterla. Ted explicó con calma que esa mesa junto a la ventana ya estaba ocupada, pero que con gusto le prepararía otra igual de bonita. Y antes de que terminara de hablar, Cordelia soltó un resoplido helado, diciendo que no le importaba quién estuviera ahí sentado, que movieran a los otros clientes a otro lado, porque ella había sido clienta de los mejores establecimientos de la ciudad desde antes de que este restaurantito abriera siquiera sus puertas. El comedor cayó en ese silencio particular de la gente que hace todo lo posible por no quedar involucrada. Los clientes bajaban los ojos a sus platos, bajaban la voz, fingían no escuchar, porque nadie quería convertirse en el próximo blanco de una furia sin motivo. Ted logró mantener la compostura y la llevó a una buena mesa en el centro del salón. Pero apenas se sentó, Cordelia se quejó de que la mesa quedaba demasiado cerca del pasillo, luego de que la luz era demasiado tenue, y cuando la mesera le sirvió una prueba de vino según el protocolo, giró la copa, tomó un sorbo, hizo una mueca, y anunció que aquello era imbebible, que se había echado a perder o se había guardado a mala temperatura, y empujó la copa lejos con desprecio, como si alguien se hubiera atrevido a insultar su paladar refinado. La joven mesera tartamudeó una disculpa y prometió traer otra botella. Pero eso tampoco satisfizo a Cordelia, porque la satisfacción nunca fue lo que ella realmente buscaba. Lo que quería era la sensación de doblegar a los demás, de verlos ceder, y cada disculpa solo la empujaba a presionar más. Cuando Ted volvió a la mesa para tratar de calmar la situación otra vez, Cordelia se recostó en la silla, cruzó los brazos, y bajó la voz un grado, lo que la hizo sonar más peligrosa que cuando gritaba, diciéndole que tuviera cuidado con cómo la trataba, porque ella conocía a gente que podía cerrar este restaurante con una sola llamada, que su esposo se sentaba en la misma mesa con los dueños de medio distrito financiero de la ciudad, y que ella recordaría su rostro. Muy bien. Ted palideció un poco, pero aún así agachó la cabeza con cortesía y dio un paso atrás, porque era un empleado, y los empleados sabían muy bien el costo de contradecir a un cliente que de verdad podía causar problemas. Y esa contención forzada de Ted solo confirmó, a los ojos de Cordelia, que ella tenía razón, que el mundo funcionaba como ella quería, que el dinero y los contactos eran el escudo que le garantizaba nunca sufrir consecuencias por nada de lo que hiciera. Desde su rincón, Ruby estaba de pie junto a la mesa número 9 y observaba todo con una inquietud vaga que crecía en su pecho, ese instinto de alguien acostumbrado a leer las tormentas antes de que estallen. Y sin pensarlo, se acercó un poco más a Margaret, como queriendo usar su propio cuerpo para proteger a la anciana de algo que todavía no podía nombrar, pero que ya sentía acercarse. En la mesa del rincón junto a la ventana, la joven pareja con el niño de unos 5 años intercambió una mirada silenciosa, esa mirada que usan los padres para hablarse sin palabras, diciendo que era hora de irse. La madre dobló su servilleta con calma, se agachó y le susurró a su hijo que los dos esperarían en el vestíbulo mientras su papá pagaba la cuenta, donde había una chimenea calientita y su abuela los llamaría por teléfono. El niño bajó obediente de su silla, tomó la mano de su madre, y ella lo llevó rápido hacia el vestíbulo, lejos de la tensión que crecía en el comedor, una tensión que su instinto de madre había sentido incluso antes de que estallara en algo. Porque hay cosas que los adultos deben presenciar, pero un niño no debería tener que hacerlo. El padre se quedó un poco más para terminar de comer antes de seguirlos, dejando atrás la mesa vacía donde, momentos antes, todavía resonaba la risa clara de un niño. Ahora en el comedor solo quedaban adultos, y el escenario había quedado listo para lo que estaba por suceder, aunque nadie podía imaginarlo todavía. En la mesa del centro, Cordelia Whitlock bebía su segunda copa de vino, que ahora consideraba aceptable, aunque no buena. Y si alguien hubiera tenido la paciencia de mirar más allá de esa coraza arrogante, tal vez habría visto algo más lastimoso que odioso. Cordelia había crecido en una familia que alguna vez había sido rica, parte de la vieja clase alta de la región, criada por gente que creía que el valor de una persona se medía por el linaje y la propiedad, y desde niña le habían enseñado que en el mundo solo existían dos tipos de personas, las que daban órdenes y las que obedecían, y que su deber era jamás caer en el segundo grupo. Se había casado con un hombre poderoso de las finanzas, no por amor, sino porque era lo que se esperaba de ella. Y a lo largo de los años había aprendido a llenar el vacío que crecía dentro de ella con cosas que se podían comprar. Abrigos de piel,
vacaciones lujosas, cenas en lugares donde la gente tenía que pronunciar su nombre con respeto. Pero muy en el fondo había una verdad que ni siquiera Cordelia se atrevía a mirar de frente, que nadie en su mundo brillante la quería de verdad, que la gente a su alrededor solo rodeaba el nombre y la billetera de su esposo. Y la obediencia que exigía de meseros, empleados y de todo aquel que considerara inferior era lo único que todavía la hacía sentir que tenía algún poder real, en una vida que jamás había elegido de verdad. Despreciaba a la gente trabajadora, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque su sola existencia le recordaba lo que más temía, que si le quitaran el dinero y el estatus, no sería distinta a ellos. Un ser humano desnudo sin nada de qué sujetarse. Y ese miedo se había convertido en crueldad, porque ser cruel con los más débiles es la forma más fácil que tiene una persona vacía de convencerse de que todavía es poderosa. Esa noche, sentada en ese restaurante desconocido mientras su esposo seguía en una reunión tardía y solo llegaría más tarde, Cordelia sintió crecer dentro de ella una inquietud desagradable que no lograba entender. Una sensación de ser ignorada, de no recibir el trato que su rango merecía. Y recorrió el comedor con la mirada, buscando algo donde volcar ese sentimiento. Un blanco. Una excusa. Sus ojos pasaron sobre los clientes que deliberadamente evitaban mirarla. Pasaron sobre la mesera parada en un rincón lejano. Y se detuvieron en la mesa número 9, donde una anciana de cabello plateado estaba sentada sola, la cabeza inclinada hacia la música, con una expresión de confusión. Y dentro de la mente de Cordelia, algo pequeño y venenoso empezó a tomar forma. Aunque ella misma todavía no se daba cuenta de que se estaba preparando para hacer algo que jamás podría deshacer. Justo en ese momento, Ted Morro le hizo una seña a Ruby desde el otro extremo del salón, donde un grupo de clientes acababa de pedir más platillos y necesitaba atención inmediata. Ruby dudó un segundo, miró a Margaret, que seguía sentada tranquila con la cabeza inclinada hacia la música, y se dijo a sí misma que solo tardaría un minuto, que la anciana estaba calma y segura, y que volvería enseguida. Se movió rápido hacia la otra mesa, ambas manos cargando una bandeja, agachándose para colocar cada plato con destreza practicada. Pero, aún así, una parte de su mente se quedó en la mesa número 9, ese hábito de vigilar ya arraigado en su sangre. Y por eso, cuando finalmente miró de reojo hacia el rincón, el corazón se le cayó al piso. La mesa número 9 estaba vacía. En el breve instante en que Ruby había dado la espalda, el piano en el rincón había cambiado a otra melodía, una pieza que a Margaret le pareció un llamado desde el pasado, y la anciana se había levantado despacio de su silla. Sus ojos nublados ahora llenos de una extraña certeza de que estaba en su vieja sala de música, de que un alumno la esperaba tocando para recibir sus indicaciones. Fue tanteando el camino apoyándose en los respaldos de las sillas, dando pasos vacilantes pero decididos hacia el piano del rincón. Y ese camino la llevó justo por la mesa del centro, donde estaba sentada Cordelia Whitlock. Al pasar, la mano delgada de Margaret buscó apoyo y rozó, sin querer, el hombro del abrigo de bisón color crema. Un toque leve, tembloroso, completamente inofensivo, de una anciana que solo trataba de no caerse. Cordelia se dio la vuelta como si la hubieran quemado. Su rostro se torció de asco al ver a la anciana de cabello plateado, parada e insegura a su lado, sus ojos confundidos sin saber que había molestado a alguien. Ni un destello de compasión. Ni un segundo de duda para preguntarse si la mujer mayor frente a ella estaba bien, si necesitaba ayuda. Cordelia solo vio una invasión de su espacio, algo que consideraba sucio, atreviéndose a tocar su abrigo carísimo. Y soltó una ráfaga de palabras crueles con esa voz chillona, lo bastante fuerte para que todo el rincón del salón la escuchara. Dijo que dejaban andar sueltas a este tipo de personas, que un restaurante decente no debería permitir que viejas seniles que ya no sabían ni dónde estaban anduvieran, deambulando entre invitados de respeto, que tal vez a esa anciana deberían encerrarla en algún lado en lugar de obligar a Cordelia a soportar que le interrumpieran la cena. Margaret se quedó ahí, recibiendo todas esas palabras sin entenderlas del todo, pero entendiendo el tono, la dureza y el desprecio en su sonido. Y el rostro de la anciana empezó a cambiar. La alegría vaga de la sala de música se fue apagando, reemplazada por la confusión asustada de una niña regañada sin saber qué hizo mal. Sus labios temblaban, sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Retrocedió un paso, su boca tartamudeando una disculpa sin palabras, sus manos buscando algo de donde sujetarse.
Y ese pánico confundido solo irritó más a Cordelia, porque para alguien como ella, la debilidad ajena no despertaba compasión, solo asco. Desde el otro extremo del salón, Ruby lo vio todo en un solo instante. La bandeja en sus manos casi se le resbaló al darse cuenta de que la mesa número 9 estaba vacía, y de que Margaret estaba de pie sola en medio del salón, bajo una lluvia de palabras venenosas de la mujer del abrigo de bisón. El miedo se mezcló con la culpa hasta que casi no podía respirar, porque le había prometido al hijo que cuidaría de su madre. Y en solo un minuto de descuido, todo se había convertido en esto. Dejó la bandeja de golpe en la mesa más cercana y corrió hacia el centro del salón, esquivando sillas, el corazón latiéndole fuerte. Se colocó entre Margaret y Cordelia, con una mano tomó el codo tembloroso de la anciana para que no se cayera, y luego levantó la vista para enfrentar a Cordelia. Con la voz más firme y calmada que pudo reunir, le pidió a la mujer que por favor se tranquilizara, que esto solo era un malentendido, que la anciana no había querido hacer daño alguno. Cordelia se giró despacio para mirarla. Sus ojos fríos recorrieron desde el delantal negro deshilachado hasta el rostro de Ruby, y una sonrisa de desprecio se dibujó lentamente en sus labios. Esa sonrisa lo dijo todo antes de que Cordelia abriera la boca, porque era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar un blanco nuevo y más apropiado para su furia. Alguien incluso más abajo que la anciana en la escalera que ella había construido en su propia mente. Le preguntó a Ruby, con una voz alargada llena de burla, desde cuando una simple mesera tenía el derecho de darle lecciones sobre cómo comportarse. ¿Quién se creía Ruby que era para atreverse a meterse? Que el trabajo de una mesera era servir agua y levantar platos, no abrir la boca a meterse en asuntos de gente de una clase a la que ella jamás llegaría en toda su vida. Ruby sintió esas palabras golpearla como latigazos, y algo caliente le subió por la garganta. El instinto de responder, de defenderse. Pero lo tragó, tal como había tragado tantas cosas a lo largo de todos esos años de este trabajo. Porque entendía que en ese salón, en ese mundo, una persona con delantal negro que discutía con una persona con abrigo de bisón siempre terminaría siendo la culpable, sin importar cuál fuera la verdad. No discutió, no alzó la voz. Solo se mantuvo erguida, una mano todavía sosteniendo el codo tembloroso de Margaret mientras la anciana se apretaba contra ella, y dijo con voz suave, que no temblaba, que lamentaba mucho si había molestado a la señora, que no había querido faltarle al respeto, pero que esta anciana estaba asustada y necesitaba ayuda. Y que su trabajo, tal como la señora misma había dicho, era cuidar a los clientes de este restaurante, incluida la clienta que tenía delante. Esa respuesta calmada pareció enfurecer aún más a Cordelia, porque ella esperaba miedo, encogimiento, sumisión que la satisficiera. Y en cambio recibió una dignidad tranquila que el dinero no podía comprar ni el poder podía quebrar. Y eso la enloqueció. Dio un paso adelante, bajó la voz hasta volverla algo venenoso, y le susurró que gente como Ruby había nacido para servir y moriría sirviendo, que no tenía nada, que no era nadie, solo una sombra sin nombre que nadie recordaría mañana, mientras que una sola llamada de Cordelia podía costarle este trabajo esta misma noche, y asegurarse de que ningún restaurante respetable de esta ciudad se atreviera a contratarla nunca más. Ruby escuchó cada palabra, y tuvo que admitir que tocaron un miedo muy real dentro de ella, porque no tenía nada que la respaldara si perdía este trabajo, ninguna red de seguridad, nadie detrás de ella para sostenerla. Y por un momento, ese miedo casi la hizo retroceder. Pero entonces sintió la mano frágil de Margaret apretándose en su brazo. Sintió el pequeño cuerpo tembloroso de la anciana apoyándose en ella en busca de protección, y entendió que si soltaba ahora y se alejaba para salvarse, perdería algo aún más precioso que su trabajo. Algo que su madre le había dejado junto con el pañuelo bordado con la letra R. El respeto por sí misma como ser humano, el valor de sostenerse del lado de lo correcto, aunque le costara caro. No se movió, no soltó a Margaret. Solo miró directo a los ojos de Cordelia, sin desafío y sin rendición, y le dijo que la señora podía hacer lo que quisiera con su trabajo, pero que en ese momento Ruby no iba a abandonar a alguien que necesitaba ayuda, y que eso era lo que haría sin importar quién fuera la señora. Todo ese rincón del salón se quedó inmóvil, y un silencio se estiró como cuerda de violín. Algunos clientes levantaron la cabeza para mirar. Algunos susurraban en voz baja. Y Ted Morro venía corriendo desde lejos con el rostro pálido de preocupación. Pero ya era demasiado tarde, porque Cordelia Whitlock, con el orgullo herido y la furia fuera de su propio control,
Ya no podía ver otra cosa más que dos seres inferiores atreviéndose a desafiarla. Y su mano llena de anillos ya había comenzado a moverse por el aire. En el rincón del salón, el pianista acababa de entrar en el pasaje más lento del nocturno. Ese pasaje donde cada nota se suelta y se deja resonar largo rato antes de que hable la siguiente. Y Ruby recordaría algo extraño de ese instante por el resto de su vida, que en su memoria no había habido ningún otro sonido más que el piano, como si el mundo entero se hubiera vuelto a contar según el ritmo de la música. Sonó la primera nota, y la mano de Cordelia, cargada de anillos, se movió en el aire con furia. Un gesto de desprecio, un manotazo para espantar, dirigido a la anciana que se sostenía en pie con dificultad, no con intención de golpear, sino de apartarla del camino, como quien mueve un obstáculo. Pero para una anciana frágil que apenas se sostenía de pie aferrada al brazo de Ruby, un empujón así ya era más que suficiente. Sonó la segunda nota, y Ruby sintió el pequeño cuerpo de Margaret tambalearse bajo ese empujón. Sintió la mano que se aferraba a ella soltarse de golpe cuando la anciana perdió el equilibrio y comenzó a caer hacia atrás, hacia el piso duro y frío de granito. Y en esa fracción de segundo, todo dentro de Ruby se redujo a un solo instinto, un instinto más antiguo que el miedo. Sonó la tercera nota, y Ruby ya se había lanzado hacia adelante sin un instante de cálculo, sin un segundo de pensamiento, casi arrojando su propio cuerpo para deslizarse entre la espalda frágil de la anciana y el suelo de piedra, envolviendo a Margaret con ambos brazos y girando su propio cuerpo para que su espalda y su hombro golpearan el piso primero. Para que su cuerpo fuera el amortiguador, protegiendo a la pequeña mujer que había prometido cuidar. Sonó la cuarta nota, suave y tierna, como si la música todavía no supiera lo que acababa de pasar en el salón, murmurando todavía su propia historia sobre alguna hermosa tristeza. Y para entonces, ambas mujeres ya estaban en el suelo de granito, Ruby debajo, con todo el cuerpo de Margaret sostenido en sus brazos, protegido, casi sin tocar el suelo. El impacto se clavó en el hombro y la cadera de Ruby, un dolor punzante que le recorrió la espalda, pero ella no soltó su abrazo, no dejó ir a la mujer que sostenía, porque lo único que le importaba en ese momento no era su propio dolor, sino si la anciana estaba bien. El salón estalló saliendo de su silencio, y Ruby lo sintió más de lo que lo escuchó, en las sombras de gente saltando de sus sillas, en alguien gritando de horror, en un cliente mayor llevándose la mano a la boca, en el rostro ceniciento de Ted Morro corriendo hacia ellas, en la manera en que el espacio a su alrededor se llenó de golpe de movimiento asustado. No lo vio todo porque tenía los ojos fijos por completo en el rostro de Margaret, tan cerca sobre el suyo. Y lo que leyó ahí le apretó el corazón, porque los ojos de la anciana estaban muy abiertos, llenos de terror y desorientación, sus labios temblando con violencia, todo su cuerpo sacudiéndose entre los brazos de Ruby como una hoja en la tormenta. Ruby forzó su voz a suavizarse todo lo posible, susurrándole al oído a la anciana que ya estaba a salvo, que Ruby estaba con ella, que todo estaba bien, que todo estaba bien, repitiendo las palabras una y otra vez como un conjuro mientras intentaba incorporarse sin dejar de sostener con cuidado el cuerpo de la anciana. Encima de ellas, Cordelia Whitlock se quedó paralizada un instante, la mano que había movido todavía suspendida en el aire, y por su rostro pasó una expresión que tal vez ni ella misma reconoció. No exactamente arrepentimiento, sino el instante aturdido de alguien que acababa de hacer algo cuyas consecuencias ni ella misma había previsto, antes de que la coraza familiar de la arrogancia volviera a levantarse de inmediato para esconderlo. Pero todo el salón lo había visto. Docenas de ojos habían sido testigos. Y el aire se espesó en ese momento suspendido entre lo que acababa de pasar y lo que estaba por venir, el instante antes de que la verdadera tormenta cayera. Ruby por fin logró incorporarse sobre el suelo frío de piedra, la espalda apoyada contra la pata de una mesa, y tomó a Margaret en su regazo, sosteniendo a la anciana temblorosa como si sostuviera a una niña. Una mano en la nuca, la otra rodeando los hombros delgados que se sacudían en olas. No podía escuchar con claridad lo que pasaba a su alrededor porque sus oídos todavía zumbaban por la caída, pero podía leerlo todo en las caras que las rodeaban, la forma en que todo el salón le contaba su propio horror en el lenguaje de las expresiones. El cliente mayor de la mesa vecina seguía de pie, congelado en su sitio, una mano sobre la boca, los ojos muy abiertos y sin parpadear. Una mujer más allá había girado el rostro por completo, incapaz de soportar la escena, los hombros temblando. Ted Morro cayó de rodillas junto a ellas, los labios moviéndose una y otra vez con palabras que Ruby apenas alcanzaba a distinguir,
El rostro blanco como el papel, las manos flotando sin saber dónde posarse. El pianista en el rincón había dejado de tocar sin que nadie notara el momento exacto, los dedos todavía suspendidos sobre las teclas, y el silencio repentino tras la música se sintió más pesado que cualquier grito. Y entonces, en medio de esa escena congelada, Margaret aferró de golpe el frente del uniforme de Ruby con ambas manos. Levantó su rostro bañado en lágrimas para mirarla, y de sus labios temblorosos salió un nombre. El nombre de una hija, pronunciado con toda la desesperación y el amor de un corazón que había cargado ese anhelo durante toda una vida. Lo llamó otra vez, y otra vez más, y hundió el rostro en el hombro de Ruby, confundiendo a la chica que la sostenía con una figura del pasado lejano. La hija a la que nunca había dejado de extrañar ni un solo día. La hija que se había ido lejos de ella hace mucho tiempo y le había dejado dentro un hueco vacío que ni siquiera esa cruel enfermedad, que le borraba todo lo demás de la mente, había logrado borrar. Le susurró que la había estado buscando durante tanto tiempo, que pensó que la había perdido, que no debía volver a dejar a su madre. Y cada palabra se le clavaba a Ruby en el corazón como una cuchilla, porque entendía que estaba parada en un lugar sagrado y doloroso, dentro del alma de una desconocida. Un lugar que el dinero no podía comprar, que el poder no podía tocar. Un lugar donde solo vivía el duelo desnudo de una madre. Ruby no la corrigió, no le dijo que estaba equivocada, porque en ese momento ya no importaba. En cambio, la abrazó más fuerte, puso una mano sobre su cabello plateado y lo acarició con suavidad, como se calma a una niña, susurrándole al oído que la había encontrado, que todo estaba bien, que ya no estaba sola. Dejó que la anciana creyera lo que necesitaba creer. Dejó que se aferrara a la tibieza de unos brazos humanos justo en el momento en que más lo necesitaba. Y las lágrimas de Ruby empezaron a caer también, sin que ella misma se diera cuenta, hundiéndose en el cabello plateado de la mujer que sollozaba en su regazo. Los invitados que presenciaron esa escena, adultos acostumbrados desde hace tiempo a esconder sus emociones en público, ya no pudieron mantener la compostura. Algunos se secaron discretamente las esquinas de los ojos. Otros apartaron la vista y tragaron saliva con fuerza. Porque lo que tenían delante ya no era un altercado ruidoso, sino algo tan desnudo y sagrado que los hacía sentirse pequeños. La imagen de una chica pobre con delantal negro sosteniendo entre sus brazos a una anciana rica y confundida, dándole algo que toda la riqueza del mundo no podía comprar, la sensación de ser vista como persona, de ser consolada, de ser amada sin condiciones en el momento más débil de su vida. Y al borde de esa escena, nadie notó que el hombre de hombros anchos que acababa de volver del vestíbulo se había quedado paralizado en el umbral del comedor. El teléfono caído de su mano, sus ojos grises de acero clavados en la imagen de su madre sollozando en los brazos de una desconocida. Durante un largo instante que pareció no acabar nunca, August Fenn solo se quedó ahí, en el umbral, sin moverse. Sus ojos grises recorriendo despacio toda la escena frente a él. Su madre sollozando en el suelo entre los brazos de una chica con delantal, el chal de lana celeste caído de sus hombros sobre la piedra fría. Y el rostro del hijo no se retorció de rabia, sino que se volvió aterradoramente quieto. La quietud del agua justo antes de que una gran tormenta la desgarre. No gritó, no corrió, no hizo un solo movimiento innecesario. Solo empezó a caminar, un paso a la vez, cruzando el comedor despacio hacia su madre. Y fue exactamente esa lentitud calmada la que erizó la piel de todo el salón más de lo que cualquier grito hubiera logrado, porque de él emanaba una fuerza que hacía que cualquiera que cruzara su mirada retrocediera por instinto, o bajara la cabeza. Ted Morro fue el primero en alzar la vista y verlo. Y la reacción del gerente lo dijo todo, porque su rostro ya pálido se puso todavía más blanco, sin nada de color, y se levantó de un salto, tartamudeando el apellido Fenn con la voz de un hombre que acababa de comprender que el desastre había subido a un nivel completamente distinto. Y la forma en que Ted inclinó el cuerpo en una reverencia, la forma en que le temblaban las manos, mandó una ola de reconocimiento por las mesas cercanas. Un hombre de mediana edad sentado cerca, que hasta entonces trataba de mantener un aire de indiferencia, palideció al ver con claridad el rostro de August. Y tiró apurado de la manga de su esposa. Se acercó a susurrarle algo al oído que la hizo llevarse la mano a la boca de inmediato y mirar a August con asombro y miedo a la vez. Ese susurro empezó a pasar de mesa en mesa como una onda subterránea. Nombres pronunciados en voces tan bajas que casi no se oían. Miradas rápidas que se dirigían hacia el hombre callado y luego huían de nuevo, como con miedo de ser sorprendidas mirando.
Y aunque nadie decía en voz alta quién era, esa identidad ya llenaba el aire espeso del salón como un olor inconfundible. El nombre de un hombre al que en esa ciudad solo se mencionaba con respeto temeroso. Un hombre al mando de fuerzas que operaban en las sombras. Un hombre al que ni siquiera los más ricos y poderosos querían tener como enemigo. Ruby, todavía sentada en el suelo con Margaret entre sus brazos, sintió que el ambiente cambiaba antes de entender por qué. Sintió como el miedo, de pronto, tomaba una forma nueva. Y cuando levantó la vista hacia el hombre que se acercaba, lo reconoció, era el cliente que le había pedido cuidar a su madre. El hijo gentil que le había retirado la silla y le había acomodado el chal. Pero ahora, lo que emanaba de él era algo completamente distinto. Un poder contenido, hirviendo bajo la superficie de su compostura. Auguste se puso de rodillas junto a su madre y a Ruby. Y en ese primer momento, ni siquiera miró a Cordelia. No perdió ni un segundo con la mujer que había causado todo esto, sino que le dio toda su atención a su madre. Su mano grande temblaba de una manera poco común mientras sostenía el rostro bañado en lágrimas de ella, llamándola con suavidad, mamá. Soy yo. Ya estoy aquí. Margaret seguía perdida en la confusión. Miró a su hijo con ojos que todavía no lo reconocían, todavía llamando el nombre de la hija en medio de su dolor. Y Ruby vio algo quebrarse por una fracción de segundo en los ojos grises de acero de ese hombre cuando escuchó a su madre pronunciar ese nombre. Un dolor viejo e insondable que él había enterrado hacía mucho tiempo, antes de lograr recomponerse y esconderlo de nuevo. Entonces Auguste se giró hacia Ruby, y por primera vez la miró directamente. Sus ojos recorrieron el delantal torcido, la raspadura en su codo donde había golpeado el piso de piedra, la forma en que todavía sostenía con fuerza a su madre, protegiéndola aunque ella misma hubiera recibido el impacto entero de la caída. Y en sus ojos, bajo la furia que contenía, apareció algo más, un reconocimiento, una gratitud tan profunda que ninguna palabra podía expresarla, hacia esa desconocida que había hecho por su madre lo único que él no había estado ahí para hacer. Mientras todo el salón contenía el aliento observando al hombre arrodillado junto a su madre, Cordelia Whitlock hizo lo único que quizás solo alguien como ella podía hacer en ese momento. Sacó el teléfono de su costoso bolso y empezó a marcar con dedos que no temblaban. Todavía no entendía, o deliberadamente se negaba a permitirse entender, la gravedad de lo que acababa de provocar. Y su primer instinto no fue agacharse a ver si la anciana estaba bien, ni disculparse, sino defenderse, atacar. Levantar de inmediato aquel muro familiar de dinero y abogados tras el cual se había escondido toda su vida. Se llevó el teléfono al oído, y con la voz fría y afilada que había recuperado el control, le ordenó a alguien del otro lado que llamara a su abogado de inmediato, que había ocurrido un incidente en el restaurante, que una anciana senil se le había echado encima y se había caído, que el personal del lugar trataba de culparla a ella, y que necesitaba a su gente presente antes de que a alguien se le ocurriera inventar algo más. Dijo esas palabras lo bastante fuerte como para que todo el salón la escuchara, como si declarar su propia versión de la verdad con suficiente confianza pudiera hacerla real. Y recorrió con la mirada a los invitados que observaban, con un gesto desafiante, memorizando cada rostro como advirtiendo que quien se atreviera a testificar en su contra lo lamentaría. Auguste se levantó despacio de junto a su madre y se giró para encarar a Cordelia. Y su silencio en ese momento pesaba tanto que hasta Cordelia, que jamás había sabido temerle a nadie, se detuvo a mitad de frase. No avanzó hacia ella de manera amenazante, no apretó los puños, no alzó la voz. Solo se quedó ahí, sus ojos color acero clavados directamente en ella, y cuando habló, su voz fue baja y pareja, pero cada palabra cayó por el salón en silencio como piedras hundiéndose en un lago quieto. Le dijo que la mujer en el suelo era su madre. Lo dijo no como amenaza, sino como una verdad simple. Y sin embargo, era precisamente esa simpleza la que lo volvía todavía más aterrador, porque todos en el salón entendieron el peso de las palabras mi madre cuando salían de la boca de ese hombre. Siguió diciendo que ella podía llamar a todos los abogados que quisiera, podía construir todas las versiones de la verdad que se le ocurrieran, pero que esa noche, en ese salón, había más de 30 personas que habían visto con sus propios ojos lo que ella había hecho, y que ninguna cantidad de dinero, ningún contacto que tuviera podía comprarlos a todos. Le dijo que no le importaba a quien conocía, quién era su esposo, de qué familia venía, porque todo eso, el escudo que la había protegido toda su vida, ya no significaba nada a partir de ese momento.
Y entonces dijo la última frase, todavía más bajo que las demás, que recordara muy bien el rostro de la chica del delantal que había atrapado a su madre. Porque esa chica había hecho lo correcto, algo que toda la fortuna de Cordelia jamás podría comprar. Y esa era la diferencia entre las dos. Una diferencia con la que ella tendría que vivir el resto de su vida. Cordelia abrió la boca para responder, la arrogancia dentro de ella todavía negándose a ceder, y balbuceó algo sobre demandar a todo el restaurante, sobre que nadie tenía derecho a hablarle en ese tono. Pero su voz ya había perdido su antiguo poder, y las palabras cayeron débiles y fuera de lugar en el salón, sin asustar ya a nadie. Todo el salón la miró, y por primera vez en una vida acostumbrada a la obediencia ajena, Cordelia Whitlock probó algo que jamás había probado, el juicio silencioso en los ojos de docenas de personas. No respeto temeroso, no sumisión, sino desprecio callado hacia alguien que acababa de exponer quién era en realidad. Y aunque seguía con la cabeza en alto, aún aferrada al teléfono como a un arma final, todos podían ver que el suelo bajo sus pies empezaba a quebrarse. Poco después, 2 oficiales de policía de Boston entraron al restaurante, trayendo consigo el aire frío y los copos de nieve todavía pegados a los hombros, porque Ted Morrow los había llamado desde el primer instante en que entendió que la situación había superado su capacidad de manejarla. Entraron con calma profesional, y tras intercambiar unas breves palabras con Ted, con el pianista y con varios comensales cercanos, sus rostros se fueron poniendo cada vez más serios, porque la historia que escuchaban de decenas de testigos coincidía en cada detalle, sin ninguna contradicción que un abogado pudiera aprovechar. Uno de los 2 oficiales se acercó a Margaret, a quien Ruby y Auguste ya habían ayudado a sentarse en una silla, con el chal de lana otra vez alrededor de sus hombros, y le preguntó con admirable ternura por su estado. La ternura de alguien que entendía que la persona frente a él era una víctima vulnerable que había que tratar con cuidado. El otro oficial se acercó a Cordelia, sacó su libreta, y empezó a informarle lo que quedaría asentado, que múltiples testigos habían descrito una conducta que causó daño a una persona mayor con una enfermedad, y una alteración del orden público, y que tendría que acompañarlos para aclarar el asunto. Cordelia se encendió de inmediato, su voz volviendo a subir a ese tono chillón, declarando que aquello era una calumnia flagrante, que ella era la víctima, que haría pagar a todos los involucrados, repitiendo el nombre de su abogado como un conjuro. Pero los oficiales solo escribían con paciencia y respondían con voz calmada que tenía todo el derecho a un abogado, y que podría presentar todo eso en la estación. Fue justo en medio de esto que la puerta del restaurante se abrió otra vez. Y un hombre de unos 50 años, vestido de traje, entró con la nieve cubriéndole los hombros, el rostro marcado por el cansancio de una reunión tardía, sus ojos recorriendo el salón hasta encontrar a Cordelia rodeada de policías. Era su esposo, el señor Whitlock, que acababa de recibir un mensaje desesperado y había venido corriendo. En el primer instante, su rostro mostró la confusión molesta de un hombre poderoso acostumbrado a limpiar los problemas que causaba su esposa. Pero luego, al avanzar más hacia el comedor y ver por completo la escena, la anciana de cabello plateado temblando en la silla con lágrimas todavía en los ojos, la chica del delantal con una raspadura en el brazo de pie protectoramente junto a ella, y sobre todo, cuando su mirada se cruzó con el rostro del hombre parado en silencio cerca, algo dentro de él se desmoronó. Porque, a diferencia de su esposa, el señor Whitlock sabía muy bien quién era Auguste Fenn, y entendió de inmediato y por completo el abismo en el que su familia acababa de caer. Pero lo que sorprendió a todo el salón no fue el miedo que apareció en su rostro. Fue lo que hizo a continuación. Porque en lugar de correr a defender a su esposa, en lugar de sacar el teléfono para llamar a un abogado como había hecho Cordelia, el señor Whitlock caminó despacio hacia Margaret, y ante los ojos atónitos de todos, se arrodilló sobre el suelo de piedra justo frente a la anciana, bajándose hasta quedar a su altura. Un hombre adinerado, con traje caro, de rodillas en el piso del restaurante. Le habló a Margaret con la voz quebrada y sincera, pidiéndole perdón por lo que le había pasado esa noche, diciendo que no había palabras que pudieran excusarlo, que lo sentía profundamente. Y sus ojos se enrojecieron mientras decía esas palabras. Margaret lo miró con dulce desconcierto, tal vez sin entender del todo lo que pasaba, pero sintió la ternura en su voz, y asintió apenas, extendiendo su mano arrugada para darle unas palmaditas en la mano, como consolándolo a él. Y ese gesto de perdón incondicional de la anciana hizo que el hombre adulto bajara la cabeza para esconder su emoción. Y así, en el mismo salón, en el mismo instante, 2 personas que llevaban el apellido Whitlock le mostraron al mundo entero 2 naturalezas completamente opuestas.
una mujer que había causado daño y no sabía cómo bajar la cabeza, y un hombre que no había hecho nada malo, pero que estaba dispuesto a arrodillarse y pedir perdón en nombre de la persona a quien había atado su vida. Después de que la policía se llevó a Cordelia afuera para completar los procedimientos, y el alboroto fue calmándose poco a poco, Auguste encontró a Ruby, que para entonces ya había ayudado a Margaret a sentarse a salvo, y recogía en silencio los pedazos rotos de esa noche con las manos todavía un poco temblorosas. Se paró frente a ella, y por primera vez desde ese momento terrible, la calma aterradora de su rostro se había disuelto, dando paso a algo más suave, casi la incomodidad de un hombre que no está acostumbrado a deberle a nadie un favor de bondad. Le agradeció con palabras simples pero sinceras, diciéndole que había hecho algo que jamás olvidaría, que había protegido a su madre cuando él no había estado ahí. Y luego se ofreció a compensarla, no con un simple gracias vacío, sino con algo que de verdad pudiera cambiar su vida. Le dijo que sabía que ella cargaba con pesos muy grandes, y al decir eso, hizo una breve pausa, porque una pieza suelta de antes acababa de encajar en su mente. La voz suave que había escuchado sin querer en el vestíbulo al comienzo de la noche, el nombre Ellie. La manera en que la chica había hablado de ahorrar dinero para que alguien pudiera ver a un mejor médico. Y ahora entendía que la chica que había atrapado a su madre también cargaba sobre sus hombros otra vida entera. Le dijo, sin rodeos, que estaba dispuesto a pagar todos los gastos médicos de su hermano pequeño, que para él era apenas un número pequeño, pero que para ella podía significarlo todo, y que no lo consideraba caridad, sino lo mínimo que podía hacer para pagar una deuda de gratitud. Ruby se quedó inmóvil al escucharlo mencionar a Ellie, porque no sabía que él había escuchado su llamada, y por un instante la tentación de esa oferta casi la desbordó, porque era exactamente lo que había deseado día y noche. El peso que cargaba en silencio en cada turno, el futuro del hermano pequeño al que amaba más que a su propia vida. Pero entonces respiró hondo, levantó la cabeza para mirarlo, y negó con la cabeza, suave pero firme. Le dijo que agradecía profundamente su gentileza, pero que no podía aceptarla, porque lo que había hecho esa noche no lo había hecho a cambio de nada. Y que si aceptaba su dinero, el momento en que había sostenido a su madre se convertiría en una transacción, y ella no quería eso. Dijo que había atrapado a la anciana no porque fuera la madre de un hombre poderoso, sino porque era un ser humano que necesitaba ayuda. Y que si Ruby aceptaba una recompensa por eso, perdería la única razón por la que lo había hecho. Auguste la miró largamente, y en sus ojos apareció un respeto que muy pocas personas en este mundo habían recibido jamás de él, porque estaba demasiado acostumbrado a un mundo donde todos tenían un precio, donde cada acto de bondad llevaba un cálculo detrás. Y ahora, delante de él, había una chica pobre, sin nada entre las manos, rechazando lo único que podía salvarle la vida, solo para conservar intacta la pureza de un único gesto de gracia. Entonces le preguntó que, si pudiera desear una sola cosa, ¿cuál sería? Ruby pensó un momento y respondió que su único deseo era que, cuando este suceso quedara registrado, cuando se escribiera y se contara una y otra vez, la gente entendiera que su madre no era una anciana senil que merecía que la espantaran como había dicho aquella mujer, sino una persona entera. Alguien que había enseñado piano, una madre que llevaba en el corazón toda una vida de amor, y cuya enfermedad no tenía nada de vergonzoso. Dijo la última frase muy bajito, pero con claridad, que la dignidad de su madre no era una falla suya. Y esas palabras quedaron suspendidas entre ellos como algo sagrado, haciendo que el hombre poderoso que alguna vez había hecho bajar la mirada a toda la ciudad girara el rostro un instante para esconder el ardor repentino en sus ojos. Cuando el salón volvió a sentarse en silencio y los invitados poco a poco recuperaron el aliento, pasó algo que nadie esperaba. Porque Margaret, que seguía sentada en la silla como aturdida, de pronto se puso de pie y caminó despacio hacia el piano en la esquina. El lugar desde donde la música la había estado llamando toda la noche como un susurro del pasado. Auguste hizo el ademán de seguirla y sostenerla, pero Ruby le puso una mano suave en el brazo y negó levemente con la cabeza, como diciéndole, déjala ir. Y el hijo se detuvo, observando a su madre con los ojos llenos a la vez de preocupación y de esperanza. Margaret se sentó en la banca del piano. Sus manos arrugadas y temblorosas se levantaron y quedaron suspendidas sobre las teclas de marfil un instante, como si ni siquiera ella misma estuviera segura de recordar qué hacer. Pero entonces, cuando sus dedos tocaron las teclas, ocurrió un milagro. Porque el recuerdo que la enfermedad casi le había robado por completo, de alguna forma seguía escondido en un lugar más profundo que la memoria ordinaria,
dentro de las mismas manos que habían repetido esos movimientos decenas de miles de veces durante casi 40 años. Y sus manos empezaron a deslizarse sobre las teclas sin que ella necesitara ordenárselo. Se elevó una melodía, dudosa en sus primeras notas, y luego cada vez más clara y más segura con cada aliento. Una canción antigua tan hermosa que dolía en el pecho. Y en ese momento, la mujer que se estaba perdiendo poco a poco en la niebla blanca, de pronto volvió a ser completamente ella misma. Su espalda se enderezó, su rostro se iluminó con una paz que nadie le había visto en toda la noche, como si en la música hubiera vuelto a encontrar la parte de sí misma que la enfermedad parecía haberse llevado. Todo el salón se quedó en silencio para escuchar. Ya no con la cautela temerosa que lo había llenado cuando Auguste entró, sino con una emoción sincera. Y fue entonces que la joven madre dejó que su hijo de 5 años volviera a entrar desde el vestíbulo, porque la paz había regresado y el niño ya podía estar presente con seguridad. El pequeño soltó la mano de su mamá y caminó a quedarse en silencio junto al piano, levantando sus ojos claros hacia la anciana que tocaba música, con toda la inocente maravilla que solo puede tener un niño. Auguste se quedó ahí, mirando a su madre, y las lágrimas que ese hombre poderoso había contenido toda la noche por fin rodaron en silencio, porque hacía muchísimo tiempo que no la veía así. Ruby se acercó al piano, y cuando la música llegó a sus últimas notas y se fue apagando despacio en el salón, sacó del bolsillo de su delantal el pañuelo de lino bordado con la letra R, el último recuerdo de su madre fallecida, y lo colocó suavemente en la mano temblorosa de Margaret, cerrando con delicadeza los dedos arrugados de la anciana alrededor de la tela. Un regalo dado sin más razón que el amor entre dos personas que se habían reconocido a través de un duelo compartido. Más tarde, la gente dejaría constancia por escrito de todo lo ocurrido esa noche. Y esas palabras dirían que Cordelia Whitlock fue acusada de causar daño a una persona mayor con una enfermedad, y de alterar el orden público, que un nombre que antes se pronunciaba con respeto en los círculos altos de la ciudad ahora solo se mencionaba con desprecio, que la familia Whitlock, poco tiempo después, perdió en silencio el contrato de arrendamiento de unas oficinas caras en un edificio que resultó pertenecer al mismísimo Auguste Fenn, y que en algún lugar, un fondo anónimo pagaba en silencio todos los gastos médicos de un niño de 12 años con una condición del corazón en Vermont, algo que Ruby apenas empezaría a sospechar muchos meses después, cuando finalmente se preguntara quién estaba detrás de todo aquello. Esos eran los hechos. Existían en registros, en conversaciones, en la memoria de docenas de personas que habían estado presentes esa noche. Pero lo que más le importaba a Ruby no era el castigo de aquella mujer arrogante, ni siquiera el dinero silencioso que había salvado el futuro de su hermano, sino la imagen de una anciana perdiéndose en el olvido, que se reencontró a sí misma a través de una pieza musical. Los ojos claros de un niño que creía que la música y la bondad eran la respuesta correcta del ser humano ante este mundo. Y la verdad simple que Ruby siempre había creído, que la dignidad de una persona jamás se había medido. Ni se mediría nunca, por el dinero que poseía, sino por la forma en que trataba a alguien que no podía darle nada a cambio. La historia de esta noche nos recuerda algo simple pero profundo, que la verdadera bondad no espera recompensa. Que la ternura hacia los más vulnerables es la medida más honesta de un alma. Y que todo ser humano, sea viejo, enfermo, pobre o sin nombre, merece ser visto y valorado como una persona completa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, dale like, y compártela para que podamos seguir escuchando muchas más historias con significado, todos los días. ¿Cómo te sentiste con la historia de esta noche? ¿Qué piensas de Ruby? De Auguste. Y de esa pobre madre anciana. Déjanos unas líneas en los comentarios, porque siempre esperamos escuchar los sentimientos más sinceros desde el fondo de tu corazón. Gracias por escuchar hasta el último momento. Te deseamos, a ti y a los tuyos, mucha salud, y una vida llena de paz y de amor cada día. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.